En esta oportunidad vengo a hablarles sobre el estado de planes de área y los elementos para su actualización. Según el Plan de Integración de Componentes Curriculares dados por el Ministerio de Educación Nacional como una alternativa para que todos los colegios desarrollen procesos de fortalecimiento curricular y gracias a las orientaciones dadas por la Universidad UNAC en la especialización en docencia. La integración de componentes curriculares es una estrategia que fortalece y aporta en la revisión y actualizaciones de los planes de área. Este proceso se refiere a la definición de lo que los estudiantes van a aprender en cada grado, el momento que lo van a aprender, los recursos a emplear y la forma de evaluar los aprendizajes. Es importante recordar que en este proceso un currículo debe hacerse en contexto, pero proyectado para las siguientes generaciones, además de ser flexible de población escolar. El diseño pedagógico curricular hace parte de la gestión académica, una de las áreas de la gestión institucional que determina las acciones que emprende cada colegio para lograr que sus estudiantes aprendan. Esta estrategia brinda herramientas para orientar el fortalecimiento curricular y aportar así para que cada colegio defina acciones por medio de su plan de mejoramiento institucional como base para fortalecer el proyecto educativo de la institución, el PI. Para empezar a realizar la actualización de los planes de área según el plan de integración de componentes curriculares, es necesario el reconocimiento y análisis del contexto. La institución identifica las necesidades, las fortalezas y las acciones que va a desarrollar para este proceso de fortalecimiento. Es necesario revisar el contexto en que se encuentra la institución. Solo de esta manera podrán hacerse una propuesta que responda a todas las características locales, nacionales y las necesidades de los estudiantes. Aquí les comparto un esquema, una gráfica que podemos reflexionar para poder establecer en la relación que existe entre el PEI y la planeación del área. El estado del área en cada uno de los espacios educativos. Cada área determina sus acciones, sus antecedentes de la planeación, la implementación, la evaluación, el enfoque conceptual, pedagógico y didáctico y el acto de transposición didáctica. Les voy a compartir aquí unas preguntas que los ayudarán a orientar este proceso. Entonces, tenemos qué factores involucran las diferentes pruebas, cuáles han sido los resultados en el área, qué competencias es necesario reforzar, qué materiales e instrumentos y procedimientos se deben de emplear para mejorar los resultados del área en las pruebas externas. Antes de empezar a elaborar o hacer la actualización del plan de área, es necesario tener a la mano el PI de la institución y los planes de área que ya existen. Primero debemos de hacer la identificación institucional. Aquí les comparto una tabla donde pueden orientarse para hacer este proceso o el enfoque del área, la cual es la exposición de las razones por las cuales se realiza el plan de área. Se expone el enfoque del área que constituye la visión o fundamentos del área desde los cuales se concibe el área de estudio compuesto por el enfoque y el objeto de estudio del área. Luego tenemos acá los objetivos y las metas. Los objetivos y las metas de aprendizaje deben de hacerse por grados de nivel. Aquí les dejo referenciado algunos documentos que se pueden apoyar para elaborar este objetivo general y las metas de aprendizaje desde el grado preescolar hasta la educación media. Luego tenemos los marcos. Primero tenemos el marco legal. Se sugiere que se referencie la Constitución Política de Colombia, la Ley 115. Es importante aclarar que no es copiar las leyes, sino establecer cuáles artículos de las leyes se están trabajando desde el plan de área y el porqué de su importancia. Luego tenemos acá el marco teórico. En el marco teórico no es transcribir los fundamentos teóricos, sino el cómo lo va a desarrollar el área. Se propone revisar los teóricos que fundamentan los lineamientos curriculares y las orientaciones pedagógicas del área. Es explicar cómo desde el plan de área se apropia y se evidencia el enfoque pedagógico de la institución. Luego tenemos el marco contextual. En el marco contextual se debe describir el contexto geográfico, económico, social y académico de los estudiantes teniendo en cuenta el perfil del luego tenemos acá el marco conceptual. En el marco conceptual
se desarrollan los referentes nacionales de calidad, lineamientos, estándares, DBA, matrices de referencia. Hay algunas áreas que no las tienen, algunas asignaturas no las tienen. Entonces, esa es referencia en el marco lo que nosotros contamos. Diseño curricular. En el diseño curricular se debe de incluir matrices de referencia, estándares de competencia y los DBA por cada periodo. Luego, acá tenemos una tabla que les comparto para organizar la información anterior. Luego tenemos acá la metodología. Es necesario que el colectivo docente define el sistema de métodos y estrategias que produzcan exitosamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí vamos a analizar o vamos a ver muy rápidamente la que utiliza el PTA. Entonces, duración práctica, el momento de transferencia y por último, el momento de valoración. Cada institución y ambientes de aprendizaje. Estos se refieren a los instrumentos y fuentes de consulta que utiliza el maestro y el estudiante. Aquí tenemos un listado que puede ayudarnos a orientarnos. Esta tabla se sugiere para organizar la intensidad horaria, desde preescolar hasta la media. Luego aquí tenemos otro componente muy importante en este plan de área, entonces es la evaluación. Desde el plan de área se hace la descripción de cómo se realizan los procesos de evaluación en nuestra institución, bien sea evaluación formativa, evaluación sumativa, evaluación diagnóstica, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, todas. Aquí les sugiero una tabla para organizar las pruebas externas. Por cada área, dependiendo la prueba que vamos a caracterizar, que vamos a organizar y los factores a mejorar en estas pruebas, ¿no? Esta tabla que les comparto aquí es para organizar el plan de acción hacia la meta de la excelencia desde nuestro plan de área. Aquí entonces hay unos elementos que se deben de caracterizar si es a corto, a mediano o a largo plazo. Luego tenemos acá otra tabla que nos ayuda a organizar la información anterior. Siguiente, y por último tenemos acá 4 tópicos muy importantes para reflexionar y organizar en nuestro plan de área, que es las actividades de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje. Muy importante incluirlo dentro del plan de área. La articulación con proyectos transversales, bastante importante incluir en nuestro plan de área los proyectos transversales. Luego tenemos la articulación con el modelo pedagógico que tiene nuestra institución y finalmente agregar las referencias bibliográficas en nuestro plan de área. Espero que estos puntos, esto ayudado para